tardes, muchas gracias a todos por venir. Este es nuestro segundo conversatorio. Somos en general gente que no está muy a caballo con el tema legal, constitucional especialmente, así que le hemos pedido con mucho cariño a nuestro amigo y vecino John que nos ayude en un ciclo, en un conversatorio donde van a ir pasando diferentes temas, ¿no es cierto?, siempre en relación a la Constitución. El primero que hicimos, ¿no es cierto?, fue hace 2 semanas creo, y fue una cosa bastante introductoria. En ese minuto no estaba el acuerdo con la nueva Constitución, y la verdad es que se generaban tantas dudas acerca de lo que decían esos 10 puntos, ¿no es cierto?, que ya han habido algunos conflictos, ¿no es cierto?, hay gente que se ha desdicho, y claro, según el lado que lo lea, tiene una lectura, pero me imagino que legalmente eso debe tener una lectura, no puede ser suficientemente ambiguo. Así que creo que va a ser un ciclo de cosas que nos vamos a ir preguntando cada semana. No tenemos una idea fija de cómo lo vamos a abordar, sino que tiene que ver con las problemáticas que hay en ese minuto, cómo las vamos conversando y idealmente reflexionando. Así que, sin muchas palabras, nuestro vecino John Charmaine con ustedes. Bien. Bueno, gracias Caco de nuevo por esta invitación. Gracias a todos los que están hoy día acá. Bueno, como dice el Caco, los eventos se han precipitado de una manera impensada. Hace solo 2 semanas estábamos hablando de algo muy distinto de lo que hablamos hoy día. Caco me invita a hablar como abogado constitucionalista o profesor de Derecho Constitucional, y la verdad es que hoy día, si es que ustedes analizan las posiciones de los profesores de Derecho Constitucional, se van a dar cuenta que esas posiciones son esencialmente políticas, porque habla de las cuestiones que son básicas dentro de nuestra comunidad. Así que yo voy a tratar de hacer un análisis objetivo sobre lo que está sucediendo, pero no les puedo prometer que dentro de esa objetividad no hay una visión particular que expresa mis propias posiciones políticas. Eso de partida para que entendamos que cada uno de nosotros, cuando habla sobre esta crisis, necesariamente está manifestando una posición política, porque esta es una crisis esencialmente política. Hace 2 semanas, cuando el Caco me invitó a conversar acá, la discusión giraba en torno al diagnóstico del conflicto. Yo traté de explicar en esa oportunidad que esto era un conflicto constitucional, una crisis constitucional, y di algunos elementos para poder entender en qué consiste esa crisis. Yo aún afirmo, por supuesto, que esto es una crisis constitucional. Sin embargo, hoy día, y dados los eventos, me sorprendo de la profundidad de esa crisis. En un comienzo yo pensaba que una solución como la que se planteó la semana pasada podría ser un instrumento no suficiente, pero de importancia para poder avanzar en una salida. Hoy día veo que no es suficiente. Voy a dividir esta presentación en 3 partes para que podamos, en primer lugar, entender en qué consiste el acuerdo que la semana pasada presentaron los partidos políticos. Voy a hacer una descripción de ese acuerdo, después voy a entregar ciertas herramientas desde la teoría constitucional que nos pueden servir para evaluar ese instrumento, ese acuerdo, y finalmente voy a explicar brevemente cuáles son las posiciones políticas que hoy día existen en torno a ese acuerdo y que evidentemente están influenciadas por estos elementos que voy a explicar, que están en juego y que sirven para evaluar la crisis. ¿Okay? Así que son 3 partes. Voy a tratar de ser breve porque entiendo que en estas conversaciones lo más importante es que todos participemos. Bien. La semana pasada, el día jueves, el viernes en la madrugada, los partidos políticos, la gran mayoría de los partidos políticos, participó de un acuerdo que denominaron el Acuerdo para la Paz y para la Nueva Constitución. Lo que hace ese acuerdo, en primer lugar, es establecer un itinerario para el proceso constituyente. El propósito de este itinerario es
terminar con una nueva constitución, una constitución redactada por un órgano representativo que reemplace a la constitución actual. ¿En qué consiste rápidamente este itinerario en términos de tiempo? En abril del próximo año, del año 2020, se estaría celebrando un plebiscito de entrada. Y en ese plebiscito se van a votar dos cosas. En primer lugar, se va a preguntar si es que el pueblo quiere o no quiere una nueva constitución. Y además se va a preguntar cuál sería el mecanismo adecuado para redactar esa constitución. Se proponen dos fórmulas: una convención mixta constituyente, que significa un órgano representativo compuesto por delegados elegidos directamente por nosotros. La mitad de ese órgano está elegido por nosotros directamente y la otra mitad va a estar compuesto por representantes del Parlamento en ejercicio. El otro instrumento es la Convención Constituyente, y a diferencia de la anterior, la Convención Constituyente está compuesta en un 100% por delegados elegidos directamente por nosotros. Esas son las alternativas. En octubre del próximo año, del año 2020, se va a celebrar una elección para designar a los representantes de ese órgano representativo, de esa asamblea. Esa asamblea, si es que la elección de sus representantes es en octubre del año 2020, debiera comenzar a sesionar ese mismo mes. Y tiene 9 meses para redactar la Constitución. Si es que no alcanza a redactar la Constitución en esos 9 meses, existe la posibilidad de una prórroga por otros 3 meses. Eso significa que el máximo de tiempo que esta comisión tiene para redactar la Constitución son 12 meses, es decir, un año. Por lo tanto, podríamos pensar que en octubre del año 2021 la Constitución podría estar lista, redactada. Luego de eso viene un segundo plebiscito, que es lo que se llama el plebiscito de salida. Y en ese plebiscito de salida se nos muestra la Constitución a todos y nosotros decidimos si es que aceptamos o no aceptamos esa Constitución. Eso debiera ocurrir en diciembre del año 2021. Es decir, en 2 años más, si es que este itinerario se cumple, debiésemos tener una nueva Constitución. Esto va a coincidir con la elección presidencial que va a elegir al primer presidente de la próxima Constitución. Y esto va a ser un hecho político significativo, porque ya hemos escuchado que esta va a ser una Constitución minimalista, ya vamos a ver por qué, y por lo tanto su aplicación va a ser fundamental. Quien inaugure, en términos de la presidencia, esa Constitución, va a definir en buena medida hacia dónde la va a dirigir, ¿cierto? ¿Qué otras cosas son relevantes dentro del acuerdo que se adoptó la semana pasada? En primer lugar, se establece que los delegados que van a ser elegidos por nosotros para redactar la Constitución van a ser elegidos a través de un sistema proporcional, que es el mismo sistema que se aplica hoy día para la elección de los diputados. Eso es lo que dice el acuerdo. ¿Qué más dice el acuerdo? El acuerdo dice que para poder tomar decisiones, para poder ir definiendo el contenido de esa Constitución, las decisiones se van a adoptar por un quórum de 2/3. Esa es otra regla sumamente importante. Además, se establece que una vez redactada la Constitución y sometida a plebiscito, si es que ese plebiscito ratifica la Constitución, entonces esa nueva Constitución va a derogar orgánicamente a la Constitución actual. Es decir, la Constitución de 1980 va a morir en el momento en que ese plebiscito apruebe la nueva Constitución. Además, cuando el órgano termine de redactar la Constitución, ese órgano se va a disolver. La Asamblea Constituyente se disuelve, se acaban sus funciones. Y junto con eso, quienes fueron sus delegados van a tener una inhabilidad de 1 año. La hoja en blanco significa que cada una de las partes de la Constitución va a ser redactada sin ningún antecedente previo. En la tramitación de las leyes, hoy día en el Parlamento, para que la ley se vaya discutiendo, lo que se tiene de base es un texto, que es el texto original. El presidente de la República puede presentar un mensaje y someter a la decisión del Parlamento un proyecto de ley, y el proyecto de ley se va a votar en base a esa redacción original. Los parlamentarios también pueden presentar proyectos de ley, todo se discute en base a ese texto original. Que haya hoja en blanco significa que no hay ningún texto original. Una de las discusiones que se ha dado ahí es que la derecha en algún momento planteó que en caso de que no haya acuerdo respecto de algunas materias,
existiese o se utilizase la Constitución de 1980 como la norma supletoria, ¿cierto? O sea, si es que, por ejemplo, no acordamos sobre si es que el nuevo Parlamento va a ser bicameral o unicameral, no hay acuerdo de los 2/3 respecto a eso, entonces se mantiene la regla existente en la Constitución actual, que es un sistema bicameral, una Cámara de Diputados y un Senado, ¿cierto? La hoja en blanco es importante porque la hoja en blanco, y esto lo vamos a ver después, garantiza que esta va a ser una nueva Constitución, ¿cierto? Porque en aquellas cuestiones respecto de las cuales no hay acuerdo, no va a regir la Constitución de 1980, sino que no va a haber texto constitucional al respecto, ¿cierto? Se va a legislar. Bien, eso es descriptivamente lo que se acordó, ¿cierto? Eso es descriptivamente lo que se acordó. Ahora, este acuerdo, esto es súper importante porque hay bastante desinformación al respecto. Este acuerdo no es definitivo, ¿eh? Este acuerdo no es definitivo. Se acaba hoy día de designar una comisión técnica paritaria que representa a los distintos partidos políticos para que interpreten las cláusulas contenidas en este acuerdo. Esa interpretación, esa bajada del acuerdo, después va a derivar en reformas constitucionales y reformas legales que se tienen que hacer para poder implementar este itinerario, ¿cierto? En primer lugar, hay que hacer una reforma constitucional que es fundamental para poder convocar a un plebiscito. Actualmente la Constitución solamente permite que se hagan plebiscitos cuando se trata de reformas constitucionales donde no hay acuerdo entre el Parlamento y el Presidente de la República. En ese caso, el Presidente de la República puede convocar un plebiscito para que se resuelva ese desacuerdo. Además, la Constitución establece los plebiscitos municipales. Esto ya todos sabemos que hace unas semanas atrás las municipalidades se les ocurrió la idea de convocar un plebiscito para preguntar si es que queríamos o no una nueva Constitución. Ese es otro plebiscito que también está contemplado en la Constitución, pero la Constitución no contempla ningún plebiscito que permita al presidente preguntar si es que queremos o no una nueva Constitución. Por lo tanto, hay que reformar la Constitución y eso es lo primero. Después hay que hacer una serie de reformas a la Ley Orgánica Constitucional de votaciones populares y escrutinios, para poder ajustar todas las elecciones que van a ser necesarias llevar adelante para poder dar inicio a este itinerario, ¿cierto? Entonces, este acuerdo no es vinculante, este acuerdo simplemente es una promesa, y una promesa entre políticos, para comprometerse a aprobar las reformas constitucionales y legales que son necesarias para implementar el itinerario constituyente, ¿cierto? Y de ahí la fragilidad de este acuerdo. De ahí la fragilidad de este acuerdo. Porque si es que quienes lo suscribieron, el día de mañana, la próxima semana o en 2 semanas más, consideran que las condiciones que existían al momento de suscribir el acuerdo ya no existen al momento de votar las reformas constitucionales y legales que sea necesario votar para su implementación, entonces no lo van a respetar. Estamos en una situación sumamente frágil. Y eso es lo primero, el primer antecedente que me gustaría que quede claro. Ahora, dado que es una situación frágil, eso tiene sus costos y beneficios, ¿cierto? El principal costo es que si es que las circunstancias al momento de las reformas legales y constitucionales no están dadas, el acuerdo se cae. Y todos nos podemos imaginar qué significa que ese acuerdo se caiga. Significa retroceder 3 semanas en el tiempo respecto de lo que se había logrado en el avance de este proceso constituyente, ¿cierto? Pero tiene un lado positivo, y el lado positivo es que este acuerdo no está cerrado y por lo tanto las demandas, los reclamos que hoy día legítimamente surgen, pueden ser perfeccionados. Pueden ser perfeccionados. Entre otras cosas, por ejemplo, uno podría decir que el sistema proporcional que se ha fijado permitiría que el órgano representativo, la convención constituyente, tenga, por ejemplo, paridad de género. Eso perfectamente podría incorporarse al acuerdo. Podría también incorporarse al acuerdo que se den cuotas a los pueblos indígenas, lo que no está en el acuerdo, ¿cierto? Podría también establecerse mecanismos que aseguren que los independientes van a correr no en igualdad de condiciones, sino que en mejores condiciones que los partidos políticos. Estas son todas cuestiones muy relevantes, muy relevantes. ¿Por qué? Porque lo que hoy día se reclama, es que los independientes tengan la posibilidad de participar de la Asamblea Constituyente en mejores condiciones que la propia clase política, ¿cierto? Bien, esa es la primera parte entonces, que es la cuestión descriptiva sobre este acuerdo. Lo segundo que quiero abordar es los elementos
y esto ya es desde la perspectiva de la teoría constitucional, los elementos que nos pueden ser útiles para evaluar este acuerdo, ¿cierto? Muchas veces, bueno, vemos el acuerdo, escuchamos muchas cosas sobre el acuerdo, críticas, hay críticas que están bien fundadas, después hay otras críticas que son más radicales, después escuchamos gente que está muy entusiasmada con este acuerdo, y por otro lado, gente que no le gusta el acuerdo porque quiere mantener las cosas tal como están, ¿cierto? Entonces nos vemos bombardeados de esta información y no sabemos muy bien cómo abordarla, ¿cierto? Cómo evaluamos el acuerdo a través de herramientas que nos permitan hacerlo de manera adecuada. Y acá voy a volver a lo que conversamos hace 2 semanas atrás, ¿cierto? Para poder evaluar cualquier decisión política, es necesario tener un diagnóstico apropiado, un diagnóstico adecuado sobre la crisis que estamos enfrentando, ¿cierto? Ya lo dije la semana pasada, lo voy a repetir, pero creo que ilustra, ¿cierto? Cuando tenemos problemas en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, con nuestros colegas, o cuando el médico se enfrenta con su paciente, es necesario tener diagnósticos sobre esos problemas para poder tomar las decisiones correctas, ¿cierto? Lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en el Estado. Si no tenemos diagnósticos adecuados sobre las crisis, sobre los problemas, entonces es probable que apliquemos soluciones que no sirvan para ese problema, ¿cierto? Y el diagnóstico es que esto es una crisis constitucional, ¿cierto? Esto es una crisis constitucional, ¿cierto? ¿Qué significa que esto sea una crisis constitucional? Bueno, por supuesto, lo primero que se nos viene a la mente es que la Constitución política, el libro que se llama Constitución, tiene problemas, ¿cierto? Eso es así. Hay problemas en la Constitución, pero hay problemas que son anteriores a la Constitución. Y esos son los problemas que a mí me interesa abordar. Se refieren a problemas de legitimidad del texto constitucional. Y ese problema de legitimidad no se refiere necesariamente al hecho de que esta sea la Constitución de Pinochet. No se refiere necesariamente a que esta Constitución haya sido redactada en una dictadura. Por supuesto que ese es un problema, pero ese no es necesariamente el problema. ¿Y por qué no? En Alemania, la Constitución de 1949 fue una constitución no impuesta, pero vigilada, dirigida por los poderes vencedores de esa guerra, por los aliados. Lo mismo sucedió en Japón. En Estados Unidos la Constitución norteamericana fue dictada por un grupo de hombres blancos y esclavistas. Sin embargo, la Constitución alemana, la Constitución japonesa, la Constitución norteamericana sobre todo, han sido constituciones que se han legitimado a lo largo del tiempo. Hoy día en Estados Unidos, independiente de las diferencias políticas, independiente de quienes se encuentran en las posiciones más extremas, todos recurren a la Constitución para defender sus puntos de vista. Eso significa que la Constitución es un texto que está legitimado, que todos entienden como propio. Por lo tanto, si bien es cierto que la Constitución de Pinochet es una Constitución dictada durante la dictadura, ese texto podría haber sufrido cambios a lo largo del tiempo que podrían eventualmente haberla legitimado. Pero eso no sucedió. Eso no sucedió. ¿Y cómo sabemos que no sucedió? Porque acá hay mucha gente que nos dice: ojo, esta no es la Constitución de Pinochet, esta es la Constitución de Lagos. El año 2005 se hizo un conjunto de reformas que, entre otras cosas, sacaron de la Constitución aquellos elementos autoritarios y se hizo un conjunto de otras reformas que ya no pueden dar cuenta de la misma Constitución que fue redactada en el año 1980. Y si ustedes comparan las constituciones, el texto redactado en 1980 con la Constitución vigente actualmente son textos distintos, muy distintos, en términos del contenido, ¿cierto? Pero sin embargo, uno todavía puede afirmar que esta es la Constitución de Pinochet. Y esto es importante entender por qué. Porque la Constitución, y esto lo dice Carl Schmitt, un teórico que es bastante polémico porque fue el jurisconsulto de Adolf Hitler, sin embargo uno de los constitucionalistas más brillantes del siglo XX. Carl Schmitt decía que la Constitución es la decisión fundamental sobre el modo de existencia político de una comunidad. Por lo tanto, la Constitución no es un conjunto de normas jurídicas. La Constitución es una decisión sobre una cuestión específica. Visto desde ese punto de vista, la Constitución de 1980 es una decisión fundamental de organización social, política y cultural que hoy día nosotros llamamos neoliberalismo. Esa Constitución de 1980
lo que ha hecho es resguardar, proteger, impedir que ese orden pueda ser transformado. Y es eso contra lo que hoy día se ha levantado la demanda social, ¿cierto? La demanda por previsión social, la demanda por educación, la demanda por salud, también el reconocimiento de los pueblos indígenas, todas las cuestiones relativas a los recursos naturales, el agua, en fin. Son todas demandas que no han logrado ser absorbidas por la institución política y transformadas en leyes. Y no han logrado hacerlo porque esta Constitución lo que hace es impedir, es hacer muy difícil que esas transformaciones se produzcan. Y ahí está el gran problema. El gran problema, que yo quiero ponerlo y quiero que quede claro porque esta palabra nos va a servir para después evaluar el acuerdo. Dijimos, recuerden que para poder evaluar este acuerdo es necesario tener un diagnóstico adecuado, ¿cierto? Lo que voy a decir ahora es uno de esos elementos fundamentales de este diagnóstico para poder evaluar si es que el acuerdo es o no es bueno. Exclusión. ¿Por qué esta Constitución produce exclusión? Porque esta Constitución fue redactada por un pequeño grupo de personas para proteger determinados intereses de un grupo determinado de la población. Eso es lo que ha hecho esta Constitución. Los 2/3, el quórum de los 2/3 establecido en la Constitución actual es un mecanismo que hace muy difícil modificar esta Constitución y por lo tanto lo que hace es mantener el orden de cosas inmodificable. No toda. Cuando la derecha quiere ceder, la Constitución se reforma y por eso esta Constitución ha sido reformada en múltiples ocasiones, ¿cierto? Pero respecto de aquellas cosas que la derecha no quiere modificar, entonces esas cosas no pueden modificarse. Es decir, la derecha ha funcionado bajo este orden constitucional como una minoría con poder de veto. Y es por eso que esa Constitución protege los intereses de esa minoría. Es por eso que buena parte de la población no siente que esta Constitución le pertenece, sino que entiende que esa Constitución es de ese grupo y que ese grupo la va a mantener vigente hasta que ese grupo lo decida o hasta que suceda lo que sucedió, ¿cierto? Hasta que reviente el sistema por una cuestión de imposibilidad de transformación por la vía institucional y por lo tanto explote a través de la demanda social, ¿cierto? Ese es el primer problema entonces, ¿cierto? Acá hay una cuestión de exclusión que es fundamental tener en cuenta, ¿cierto? Para evaluar el acuerdo político. Pero hay otro elemento que también es fundamental para el diagnóstico. Y el otro elemento está íntimamente relacionado con el primero. Acá hay una grave crisis de representatividad. Una grave crisis de representatividad política. ¿Qué explica esta crisis? La Constitución hace varias cosas, pero dentro de ellas lo que hace es organizar el poder político. La Constitución establece la figura del presidente de la República, la Constitución establece el Congreso Nacional, el Poder Judicial, regula que cada uno de estos órganos actúe dentro de sus atribuciones, impide que cada uno de estos órganos se exceda de sus atribuciones, es decir, distribuye el poder creando órganos y dotándolos de funciones, ¿cierto? Por lo tanto, el poder político actúa necesariamente dentro de la estructura constitucional, ¿cierto? Cada uno puede hacer aquello que la Constitución le ha permitido hacer. De este modo, la clase dirigente, la clase política, ha actuado de acuerdo a la decisión fundamental que organiza este texto constitucional. Si es que esta Constitución lo que hace es impedir que las demandas ciudadanas logren canalizarse adecuadamente para que puedan ser transformadas en leyes, esta Constitución se ha erigido como un tremendo límite a la expresión de la voluntad soberana. Quienes aparecen como responsables de la imposibilidad de realizar transformaciones son precisamente la clase dirigente, ¿cierto? La política, en la Constitución de 1980, fue neutralizada. La clase política no puede, o le es muy difícil,
realizar transformaciones porque esa constitución está organizada de un modo que esas transformaciones no pueden hacerse o son muy difíciles que se hagan, ¿cierto? Por lo tanto, la clase política está completamente deslegitimada. Hay una tremenda crisis de representatividad. Y esa crisis de representatividad no necesariamente es la consecuencia de que los políticos sean deshonestos, de que los políticos sean corruptos, de que los políticos sean malos. Bueno, algo de eso habrá, ¿cierto? Pero lo fundamental es que los políticos finalmente operan dentro de la estructura que la propia Constitución les ha dado, ¿cierto? Esa Constitución de alguna manera es la que influye de manera sustantiva en la crisis de representatividad. Consulta, de lo que tú estabas hablando, ¿pero qué impide que todo eso no pueda ser cambiado por reforma? ¿Por qué no porque la nueva, sino por qué no plantear reforma en vez de llevarnos a este proceso tan largo? Bueno, a ver, eso a lo mejor podemos dejarlo para el momento de las preguntas para poder terminar el argumento y después entramos en los detalles, ¿te parece? Bien. Si es que esto es una crisis constitucional, estoy seguro que es una crisis constitucional, y esta crisis constitucional tiene al menos dos elementos, que son los que acabo de enunciar, un problema o una crisis de representatividad por una parte, y por otro lado el hecho de que una buena parte de la población no siente que esta Constitución le pertenece, sino que entiende que esta Constitución es un instrumento impuesto por una minoría para defender sus intereses. Si es que estos dos elementos son parte sustantiva de la crisis, entonces estos elementos tenemos que considerarlos para evaluar el acuerdo que ha salido la semana pasada, ¿cierto? Y acá yo quiero plantear solamente algunas indicaciones o algunas ideas sobre si este acuerdo es un buen acuerdo y si es que no es un tan buen acuerdo, qué cosas habría que mejorar en torno a estos dos elementos, ¿cierto? Veamos en primer lugar respecto de la cuestión de la exclusión. Yo creo que este acuerdo hay que analizarlo necesariamente desde una perspectiva histórica. Ya sabemos que la Constitución de 1980 fue redactada durante la dictadura y por un pequeño grupo de expertos y políticos designados directamente por Pinochet, ¿cierto? A la cabeza de este grupo, que es el líder espiritual, el teólogo de esta comisión, que se llama la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, está Jaime Guzmán, ¿cierto? Este pequeño grupo se encarga de redactar el texto constitucional, que después es sometido a un plebiscito en una dictadura, sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, con el sistema electoral controlado por la dictadura, ¿cierto? Para que salga la Constitución de 1980. Un grupo reducido de personas, designados por un dictador, para que bajo la supervisión y órdenes de ese dictador redacte una constitución, ¿cierto? Las constituciones que preceden a la Constitución de 1980 no fueron redactadas en circunstancias tan distintas a la de 1980, ¿cierto? Por pequeños grupos de expertos comandados directamente por la élite política. La de 1925, la de 1833, la de 1828, todas estas constituciones fueron redactadas bajo modelos muy similares, ¿cierto? Por lo tanto, evidentemente que esas constituciones, independiente de sus diferencias, independiente del contexto histórico en el que surgen, son todas constituciones que terminan por satisfacer los intereses de la clase dominante, ¿cierto? Evidentemente. Que no quepa duda de eso. Hoy día existe la posibilidad histórica de que redactemos una constitución durante una democracia, que esa constitución sea redactada por una asamblea de representantes elegidos por nosotros, que sean capaces de integrar las distintas visiones que existen en una comunidad, y eso es un hecho absolutamente inédito. Y desde la perspectiva de la exclusión, de este primer problema que estamos enfrentando, evidentemente que la decisión que de allí puede salir es una decisión que va a ser al menos muchísimo más representativa que cualquier otra constitución que se haya redactado durante la República. Eso es un hecho. Respecto de la regla de los 2/3, y nuevamente dentro de la línea de la exclusión,
Se ha discutido mucho sobre la regla de los 2/3 y hay mucha confusión. Yo tengo una cuestión muy técnica y es difícil a veces poder entender qué significa. De partida, la regla del quórum de los 2/3 está teñida por la Constitución de 1980, ¿cierto? En la Constitución de 1980 se establece que para modificar los capítulos más relevantes de esa Constitución se requiere de un quórum de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Imagínense que el Parlamento estuviese compuesto por 100 personas, eso significa que para poder hacer una reforma constitucional sustantiva se requiere del voto de 67 parlamentarios, ¿cierto? Por lo tanto, eso significa que 33 pueden vetar la decisión de la gran mayoría. Ahora, esa regla de los 2/3 en la Constitución de 1980 lo que hace es resguardar los intereses que esa Constitución protege, ¿cierto? ¿Resguardarlo de quién? De las grandes mayorías. Si todos queremos modificar algo, si un 65% de la población, imagínense un 65% de la población, las elecciones se ganan con 51. 65 es un tremendo porcentaje de la población. Si un 65% de la población quiere modificar algo, no puede. No puede porque está esa minoría que está protegiendo sus propios intereses. Evidentemente que la regla de los 2/3 nos suena pésimo, pero la regla de los 2/3 hay que entenderla siempre en el contexto. En el contexto de la Constitución de 1980 ocupa o juega una función específica que es muy distinta a la función que desempeña en una asamblea constituyente donde se está votando por un texto a partir de una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque si es que el 65% de nosotros, o el 68% de nosotros, más de los 2/3, quiere que en la Constitución que vamos a redactar en esta asamblea se incluya, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas, entonces eso va a ir. Eso va a ir. Va a ser un acuerdo mayoritario y por lo tanto va a ser la posibilidad de que las grandes mayorías logren expresar sus acuerdos en la Constitución va a ser posible. Hoy día no es posible. Hoy día es al revés. Hoy día son las minorías las que vetan la posibilidad de que las mayorías hagan reformas al sistema. Y evidentemente que si es que miramos esto desde la perspectiva de la exclusión, la forma de redacción que se propone en ese acuerdo para la nueva Constitución no es excluyente, por el contrario, lo que busca es que esa Constitución sea el producto de grandes acuerdos, de grandes acuerdos. Así que eso tiene que quedar claro. Esto tiene problemas, yo no digo que no tenga problemas, y se está discutiendo estos días muy intensamente sobre los eventuales problemas que esto podría tener. La derecha está espantada porque se acaba de dar cuenta que esto podría significar eventualmente que ciertas cuestiones que ellos creen que son relevantes no entren en la Constitución. No entren en la Constitución. Y eso eventualmente lo que decía Alamán hoy día, ¿no? Alamán decía que, bueno, ¿qué pasa si es que la Constitución no incorpora al Poder Legislativo? ¿Nos quedamos sin Poder Legislativo? Él dice, no, si es que no lo incorpora, entonces no hay Constitución. No hay Constitución. Y más encima agrega que si es que no hay Constitución, se mantiene la Constitución de 1980. Eso es lo que está diciendo hoy día la derecha. O sea, no se dieron cuenta qué es lo que estaban firmando cuando firmaron ese acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema de la regla de los 2/3? Efectivamente, la regla de los 2/3, y lo dijo de manera más fina hoy día Peña, pero en la misma línea, ¿cierto? La regla de los 2/3 eventualmente haría que ciertas cuestiones no entren en la Constitución. Por ejemplo, la redacción de los derechos sociales. Probablemente van a ser redacciones muy amplias. A lo mejor no van a ser todo lo ricas que nos gustaría a algunos de nosotros para poder obligar a que el Estado se haga cargo de una provisión adecuada. Podría suceder, ¿cierto? Eso va a quedar entonces entregado a la ley. Todo lo que no entre en la Constitución va a la ley, al juego político democrático. ¿Qué significa eso? Que finalmente cuestiones que hoy día están relegadas a la Constitución, es decir, cosas que son muy difíciles de modificar, van a quedar entregadas eventualmente al juego democrático, a la regla de la mayoría. Evidentemente que van a quedar en una situación de mayor fragilidad, pero sin embargo van a hacer que el proceso democrático sea muchísimo más rico. Y van a hacer también que las transformaciones importantes puedan ser logradas. Desde una perspectiva progresista es muy importante. Y en términos también del eje de la exclusión, por supuesto que beneficia, ¿no? Bien.
Veamos ahora donde yo creo que está el mayor problema, que es el segundo eje del diagnóstico, que es el eje de la representatividad, ¿cierto? Es el mayor problema, ¿cierto? Dijimos que hoy día la clase política está deslegitimada, ¿cierto? Y está deslegitimada porque pertenece a un orden institucional que ha perdido legitimidad. Ellos son, en el fondo, los que se han construido a partir de ese orden institucional y funcionan en torno a las reglas institucionales vigentes. Cuando se produce un cambio de esta naturaleza, una transformación del orden político e institucional existente, muchas veces, y cuando esos procesos son revolucionarios, entonces junto con el orden institucional existente también se termina con la clase dirigente, ¿cierto? El más claro ejemplo es la Revolución Francesa, ¿cierto? Claramente nosotros no estamos en esa situación, al menos yo no lo veo así, ¿cierto? Hay grupos que están muy radicalizados y que entienden que hoy día no solo hay que desprenderse radicalmente del orden institucional vigente, sino que también de la clase dirigente, ¿cierto? Y en esa reflexión yo creo que hay que incorporar, hay que tomar la importancia que tiene hoy día la crisis de la representatividad, ¿cierto? Si hay algo que uno puede rescatar de ahí, si es que hay algo de lo que uno se tiene que hacer cargo, es del problema de la representatividad y cómo este acuerdo responde a ese problema. En primer lugar, estamos dentro del terreno de la elección de los representantes, ¿cierto? Existen dos posibilidades. Una posibilidad es la convención mixta constituyente. En términos de representatividad, la convención mixta constituyente es muy problemática. Es problemática porque la mitad de esa convención estaría compuesta por delegados elegidos por nosotros directamente y la otra mitad estaría compuesta por parlamentarios actualmente en ejercicio, ¿cierto? Bueno, si es que hay un problema de representatividad, si es que ya no creemos en nuestra clase política, si ya no creemos en nuestros dirigentes, la convención mixta constituyente es en sí misma un problema, ¿cierto? Ahora, ojo, que, como les decía en un comienzo, este es un acuerdo, es solo una promesa entre políticos para hacer las reformas legales y constitucionales que sean necesarios para que esto comience, ¿cierto? El acuerdo no dice nada de cómo van a ser elegidos los parlamentarios en la convención mixta constituyente. Por lo tanto, acá las fórmulas se abren y uno legítimamente puede preguntarse, ¿van a ser elegidos directamente por el Parlamento? Eso es lo que pareciera ser, pero nadie sabe. Si es que son elegidos directamente por el Parlamento, ¿cómo los va a elegir el Parlamento? ¿Van a ser las bancadas mismas que van a designar algunos? ¿Va a ser cada una de las cámaras en una votación con todos los representantes ahí? ¿Va a ser el Congreso Nacional en su conjunto? No hay una solución al respecto. Pero también existe incluso la posibilidad de que la Convención Mixta Constituyente permita que los representantes del Parlamento sean elegidos también democráticamente. Es decir, que el Parlamento diga, bueno, los que van a correr son esta lista de parlamentarios, el pueblo decide quiénes van. Eso también es una posibilidad, está todo abierto. Y claramente que una posibilidad de ese tipo, es decir, si es que se abre la elección para permitir que a los parlamentarios en una convención mixta constituyente los elijamos nosotros, bueno, disminuye el problema de la representatividad, al menos un poco, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Se diluye, ¿cierto? Ahora, si es que la convención mixta constituyente fuese la única posibilidad, evidentemente que esto sería problemático. No es tan problemático porque en el plebiscito de entrada nosotros vamos a poder elegir si es que queremos esta convención mixta o si es que queremos un órgano que sea completamente elegido por nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, ahí nosotros vamos a decidir. Y en ese sentido... Yo no sé qué pasó ahí. Fue una decisión que tomó, fue un acuerdo solicitados por la derecha para que, apostando que iba a votar menos gente. Es decir, que se mantiene que no es obligatorio el voto mientras no se reforme eso. Si el acuerdo, bueno, como lo que dice, yo no sabía lo que dice Juan Carlos, pero de nuevo, todas estas cosas son revisables. Todo esto se va a revisar y después se van a hacer las reformas legales, que son las que en definitiva van a establecer los mecanismos vinculantes. Esto es simplemente un acuerdo. Bien.
decía, ¿cierto?, que el plebiscito de entrada hace que la convención mixta no sea tan problemática, porque finalmente vamos a ser todos, los ciudadanos, los que vamos a decidir si es que va a ser ese instrumento o la convención constituyente, es decir, un órgano elegido en su conjunto por nosotros, el que va a redactar la Constitución. Y eso evidentemente que diluye el problema o la crisis de representatividad, ¿cierto? Sistema electoral que rige para la elección de los representantes. El acuerdo dice que el sistema electoral para elegir a los representantes es el sistema proporcional, que es el mismo que se aplica hoy día para elegir a los diputados. Y eso es todo lo que dice. Eso es todo lo que dice. En principio, es problemático desde una perspectiva de representatividad, porque esto, en principio, da una ventaja a los partidos políticos, porque el sistema proporcional es un sistema que funciona en base a listas, que elige proporcionalmente a los delegados de acuerdo a la votación total de la elección, ¿cierto? Los partidos políticos tienen sus maquinarias, ¿cierto? Los partidos políticos trabajan, llevan mucho tiempo trabajando y saben en qué consisten los procesos electorales, son maquinarias muy aceitadas y por lo tanto evidentemente que van a correr con ventaja, ¿cierto? Ahora, como esto es un acuerdo, como todavía no es vinculante y como todavía hay muchas cosas por hacer, esa representatividad puede mejorarse. ¿Cómo puede mejorarse? En primer lugar, estableciendo la obligación de que el órgano representativo va a cumplir con la paridad de género. Eso es perfectamente compatible con el sistema proporcional, en primer lugar. En segundo lugar, que se incorporen cuotas a los pueblos indígenas. También es compatible con el sistema proporcional. En tercer lugar, y acá yo me pierdo porque no soy cientista político y no soy un experto en sistemas electorales, pero entiendo que se pueden establecer mecanismos que permitan que los independientes puedan correr en igualdad de condiciones o incluso en condiciones más favorables que los propios partidos políticos. Ahí, bueno, van a tener que ser los expertos electorales que van a tener que salir con una fórmula que permita que la representatividad de los independientes sea una posibilidad en este órgano que se constituye, ¿cierto? Entiendo que no, porque si se va por lista de partidos políticos, es imposible, el independiente tendría que solicitar a una de las coaliciones que lo... Bueno, por ahí, exactamente. Esa sería una sola posibilidad. Pero como independiente no tiene ninguna posibilidad. No, como funciona el sistema proporcional para la elección de diputados, no, estamos de acuerdo. No. Pero lo que yo estoy diciendo es que es necesario crear mecanismos dentro del sistema proporcional, y eso se puede, porque lo han dicho cientistas políticos, yo desconozco cuáles son esos mecanismos, pero se puede hacer, que permitan que los independientes corran en igualdad de condiciones o en condiciones mejoradas respecto a los partidos políticos. Se puede. Yo no te puedo dar la fórmula ahora porque no la conozco, pero se puede. Me gustaría dejar las preguntas para el final porque si no pierdo un poco el hilo. El último punto respecto de la representatividad que quiero mencionar, y con eso termino para que podamos conversar, es el de las inhabilidades. Creo que es el punto 7º del acuerdo. Se establece que los delegados que participan de la convención constituyente o de la convención mixta constituyente, al terminar su función, al redactar la Constitución, al disolverse el órgano constituyente, tienen una inhabilidad. No van a poder desempeñar cargos públicos, ya sea elección popular o otros cargos públicos, por el periodo de un año. Y ahí, bueno, es un periodo sumamente corto, ¿cierto? Es un periodo sumamente corto que afecta a la crisis de representatividad porque, bueno, evidentemente que es muy probable que en esa convención van a haber políticos y nosotros queremos que no hayan conflictos de interés y queremos que ese periodo, por lo tanto, se prolongue al 5 años, y ahí, bueno, ahí tendrá que decir el Parlamento, pero un tiempo razonable para que haya una distancia entre la decisión fundamental que se adopte, la decisión constituyente, y después el comienzo del funcionamiento del sistema constituido. Bien, y con eso termino. Gracias, Jimmy.